¿Cómo sabemos que el canon de la Biblia es palabra de Dios? Para responder creo que debemos iniciar diciendo qué es un canon. La palabra canon viene del griego canon, que quiere decir caña o vara, y suele significar también norma o medida. Este a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que significa estándar o medición. Sin complicarla mucho, en conclusión podemos decir, pues, que el canon bíblico es el listado de libros inspirados por Dios que forman las Sagradas Escrituras. Ahora sí, ¿quién me asegura que la Biblia es palabra de Dios? Comúnmente declaramos que los libros de la Biblia son palabra de Dios. Sin embargo, no investigamos más al respecto. Cuando preguntas a cualquier creyente, es casi seguro que no sabrá la respuesta. Hay quienes creen incluso que la Biblia cayó del cielo directamente. Algunos protestantes solo alcanzan a responder que la Biblia lo dice, lo cual no es del todo cierto, pues en ningún libro de la Biblia se dice cuáles son los libros que debe de contener. Algunos textos de la Biblia declaran que son palabra de Dios o inspirados por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Palabra de Dios. Sin embargo, eso mismo pueden decir otros libros que no forman parte de la Biblia, y de hecho lo dicen. Declarar que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia misma lo declara es un argumento circular. Alguien podría escribir cualquier cosa y decir que es palabra de Dios, porque en ese mismo escrito lo dice. Por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón y dicen que es palabra de Dios, pero nosotros decimos que no es palabra de Dios, pero en ese libro dice que es palabra de Dios. Pero nadie les cree. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién me lo puede asegurar? Veamos lo que dijo San Agustín en el siglo IV. No creería en el Evangelio si no me moviera ello la autoridad de la Iglesia Católica. Efectivamente es la autoridad de la Iglesia Católica, que tiene la guía del Espíritu Santo según Juan 16:13, que es la única fundada por el mismo Jesucristo, como dice en Mateo 16:18, quien tiene el poder de atar y desatar, como dice en Mateo 16:19. La Iglesia declara pues que la Biblia es palabra de Dios y además cuáles son los libros que la componen. Pero veamos brevemente la historia del canon de la Biblia. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Fue en el Concilio de Roma en el año 382, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, cuando la Iglesia Católica instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Que está comprobado que fue la usada por Jesucristo y los apóstoles. Bajo la guía del Espíritu Santo, los concilios de obispos católicos de Hipona en el año 393 y de Cartago en el año 397 y 419 confirmaron el canon alejandrino con 46 libros para el Antiguo Testamento y también establecieron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Finalmente, el Concilio de Trento del siglo XVI fijó definitivamente el canon de la Biblia en 73 libros y lo declaró dogma. Hay algunos libros que se usaban en la iglesia primitiva y que han quedado fuera del canon. Por ejemplo, el Pastor de Hermas, la Didaché. Son libros que no tienen error doctrinal, sin embargo, no fueron considerados para el canon de la Biblia y eso aplica para todo el cristianismo.